Vamos a un tema muy relacionado con todo esto. Codelco, desde el 2008, ha obtenido una menor caída en su productividad, esto debido a su mayor producción y menor tasa de contratación de personal. A esto se suma que la minera ha tenido un 30% más de productividad que el promedio de la industria. Vamos a comentar más sobre este tema. Tenemos con nosotros a Hernández Solmiñac, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica y exministro de Minería. Además, bienvenido Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Bien. Uno podría decir que en este panorama magro que está presentando el precio del cobre, la minería, que está un poco complicada, el ver que Codelco, la principal cuprífera estatal, está teniendo mayor productividad que el resto es una buena noticia. La pregunta es por qué y si es tan buena noticia, porque también esto ha significado, por ejemplo, despidos, contratar menos personas. ¿Cuál es el análisis? Bueno, lo importante es decir que la industria en general, de prácticamente el año 2000 a la fecha, ha venido bajando su productividad bastante en forma acentuada, prácticamente cerca del 60% en general. O sea, la noticia no es tan buena. Lo bueno es que Codelco ha hecho un esfuerzo o ha resultado de algunas de las cosas que han implementado, que esa caída es menos dramática que el resto de la industria. Entonces, por lo tanto, esa es una buena noticia. Es decir, se pueden hacer esfuerzos para tratar de tener resultados levemente mejor. Obviamente hay que seguir haciendo esfuerzos para seguir mejorando esa productividad. Ahora, ¿esfuerzos que pasan por dónde? Porque yo le decía también, hay esfuerzos que son súper dolorosos. Cuando las empresas quieren rentabilizar de mejor manera, muchas veces se toca, por ejemplo, el factor humano. Y en el caso de Codelco ha sido así. Es una de las mineras que más gente ha despedido, por ejemplo, el año 2015, con más de 4.000 y tantos trabajadores. Claro, solo para hacer un análisis, nosotros tenemos hasta el 2014, por lo tanto no tenemos el efecto de los despidos, es más bien la contratación más baja, la tasa de contratación más baja que el resto de la industria. Es lo que se refleja en el estudio de nuestro hoy día, digamos. Pero obviamente ese es un factor que muchas empresas usan para tratar, porque necesitan enfrentar los desafíos, porque una cosa peor sería cerrar definitivamente, producto que los costos son muy altos. Pero obviamente el esfuerzo que hace Codelco, me parece, más en el mediano y largo plazo, tiene que ver con estos proyectos estructurales. El hecho que hayan ya inaugurado Ministro Ales es una buena noticia, porque viene con nueva tecnología, nueva forma de implementar. El trabajo que está haciendo en Chuquicamata, de pasar de minería de trabajo abierto a minería subterránea, también es un factor súper importante, porque ya no tiene que mover tanto material para poder sacar el mineral que está en el fondo de esa mina. Entonces, son cambios tecnológicos también importantes, también tiene que ver con personal, capacitación y hacer mejor tecnología, y tiene que ser importante en esa línea, digamos. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí están los focos en los cuales se debe hacer. Y esta alianza de trabajo, en forma que los trabajadores tengan una noción clara del impacto que tiene su trabajo y el resultado también es fundamental. Ahora, ¿cuál es la proyección que uno podría hacer? Y yo me pregunto en todo esto de decir, bueno, hay que ser más rentable, hay que tener mayores niveles de productividad, es evidente, pero la pregunta es cuánto se puede hacer internamente en cada una de las empresas mineras de nuestro país y cuánto está determinado por factores internacionales. En el fondo, ¿cuál es el margen de acción que se puede tener para la minería chilena, que sabemos es una de las principales actividades económicas, ha sido el gran puntal probablemente en los últimos años, y Codelco finalmente es como el sueldo de Chile a través del cobre? Bueno, obviamente el mercado internacional nos rige fundamentalmente en el precio. El precio, el mercado lo fija tanto en la demanda como en la oferta. Por lo tanto, ahí hay poco que hacer en general, como Chile, digamos. A pesar de que nosotros tenemos prácticamente el 30% de la producción mundial, tenemos algo que decir. Pero la verdad, en ese tema, el mercado lo fija, por lo tanto, no hay mucho que hacer. Pero ahora, dentro de la productividad, tenemos dos factores, o dos tipos de factores. Los factores del país y los factores de las empresas. Y claramente, el factor de las empresas es el que tienen capacidad las empresas propiamente tal para poder hacer esos ajustes a través de tecnología, a través de la capacitación, a través de mejoras que puedan hacer los procesos. Pero también tiene que ver lo que el país puede hacer, el costo de la energía, la forma de poder implementar nuevas innovaciones, de fomentar la innovación, el parámetro, la seguridad que puede hacer en las inversiones, porque la inversión también ayuda a que la productividad mejore. Ahora, esto se trata de ponerle innovación, tecnología a la cadena productiva del cobre y en el fondo tener con costos más bajos una misma calidad, que esté con la misma ley, digamos, del cobre, o tiene que ver con lo que se viene diciendo hace tanto tiempo en Chile, que yo no sé cuánto se aplica en nuestra minería, el dejar de ser un país exportador netamente de materia prima y darle un valor agregado, a lo mejor poder, no sé, generar productos derivados del cobre que se transformen en la exportación chilena. ¿Con cuál de las
dos cosas tiene que ver? Porque uno puede ser innovador, pero de distintas maneras, ¿no? Bueno, obviamente el foco que yo me refería tiene que ver con innovación del proceso productivo. En la cadena productiva. En la cadena productiva del cobre, porque eso es lo que nosotros sabemos hacer hoy día y lo que podemos hacer y lo que somos competitivos. Otra discusión es si queremos aumentar el proceso de desarrollo en el mineral propiamente tal. Y es una discusión bastante amplia, bastante larga y que puede ser, pero hay que ser competitivo, porque uno no saca nada de agregarle valor del punto de vista de que sea un producto más avanzado si, entre comillas, no le agregamos valor, no sale más caro producirlo. Y como somos un país chico, probablemente agregarle valor cuesta. Pero también hay mucho esfuerzo en esa línea. El mismo Codelco ha hecho esfuerzo en esa línea de crear nuevos usos del cobre, por lo tanto. Entonces ahí también hay, pero el volumen que se usa esos nuevos usos del cobre no es tanto, pero, claro, sí son iniciativas que van avanzando en ese desarrollo, por lo tanto se ha avanzado en esa línea. Pero la verdad que lograr cambios significativos en consumos masivos, en nuevas aplicaciones, todavía falta mucho. Hernán, ¿qué estimaciones o proyecciones hacen ustedes para el 2016 en materia de cobre y de minería? Lo pregunto porque recién hace algunos días, el informe de política monetaria del Banco Central, que no es muy alentador en materia de cobre. Uno ve que finalmente se ha ido rebajando la proyección del precio del cobre, que hoy día está en $2.20, entiendo, $2. Va a estar como más o menos en ese nivel, incluso un poquitito menos podría ser, cuando uno recuerda que en años anteriores el dólar, el cobre, estaba muchísimo más alto. Tenemos además un dólar que está presionando mucho porque está bastante alto también. Va a ser un año muy complejo en términos mineros. ¿Podríamos ver una industria más exigida en ese sentido? Bueno, la verdad que analizando la información disponible en el mundo, la información disponible en Chile, se ve que va a ser un año complejo para la minería, por varias razones, por el mercado internacional, pero también por la competitividad interna de la implementación de las distintas medidas que están haciendo. Entonces, también es complejo para la industria durante este año. No se ve un repunte durante este año. Pero es importante cuando uno hace este análisis, ver el horizonte de tiempo. La verdad que si uno mira, no sé, 50 años, esto que tuvimos en precio alto en el último tiempo es bastante fuera de lo común. Normalmente el precio está bastante más bajo que eso históricamente. ¿Pero ahora estamos en niveles normales o estamos más bajo de lo normal? ¿Cuál finalmente es la normalidad? Porque uno podría decir, bueno, pasamos por un momento demasiado bueno, excepcional, pero hoy día podríamos decir estamos en un momento demasiado bajo, excepcional, o este es más o menos el precio del cobre. Es difícil decirlo, pero si uno hace un análisis estadístico de ahora hacia atrás, este precio que tenemos hoy día es un poco más alto del promedio histórico, por decirlo de alguna forma. Ya, o sea, desde ese punto de vista podría ser peor, digamos. Claro, o sea obviamente, pero obviamente las cosas han cambiado en el mundo, por lo tanto, obviamente hay que proyectar hacia el futuro y claramente las mayores proyecciones hablan que más adelante el precio debería subir un poco, digamos. Ahora, ¿se puede rentabilizar la producción de manera que con este precio sea sostenible? Porque esa es la meta, me imagino, que debe tener Codelco y las otras mineras también, de en el fondo generar un cobre donde te quede un remanente respecto del costo y la venta. Bueno, ese es el objetivo final de cualquier actividad productiva, es decir, que uno hace una actividad y tiene un resultado de acuerdo al objetivo que se plantea. Obvio. Y obviamente en una industria como esta el objetivo es tener un beneficio, tanto como las empresas privadas como Codelco, porque el beneficio que Codelco obtiene va al Estado y el Estado con eso hace el apoyo social que requiere. Entonces tiene que ser una empresa eficiente para que realmente ese aporte sea el más importante posible, para que el Estado tenga los mecanismos, los recursos para hacer estos beneficios sociales. Ahora, y claramente creo que esa es la línea que están trabajando. Y si uno mira también en el tiempo hacia atrás, hace poco, al principio las empresas tuvieron un foco en producción, o sea, tener más volumen. Y por ahí, por el año 2011 en adelante, cambiar los focos en ser más productivo, es decir, un foco en los costos. En rentabilizar mejor esa producción. Exactamente. Ahora, ustedes me dicen en este estudio que Codelco ha tenido, dentro de esta caída generalizada, un desempeño mejor en términos de productividad. Una menos caída. Una caída menor, más... Una caída menor. Claro, más amortizada de alguna manera. Un 30% La pregunta es si a Codelco le queda realmente margen para no solo contener la caída, sino que ser una empresa mucho más productiva y eficiente de lo que es hoy día. ¿Ustedes ven ahí un margen, más medidas que se puedan aplicar, estos mismos proyectos que pueden apuntalar de alguna manera la producción de... Claramente tiene que ser así, porque las empresas tienen que ser rentables en el tiempo y tienen que focalizar y no pueden esperar que a través de solo un mejor precio uno va a ser mejor rentable. Tiene que trabajar en esa línea y hay espacio para seguir mejorando. Lo que pasa es que hacer cambio en empresas productivas
que tienen inversiones de muy largo plazo como es la minería, cuesta hacerlas en forma inmediata. Estos proyectos estructurales a mí parece que bien implementados debieran producir un impacto importante en el margen que se tiene una vez que estén ya funcionando. Ahora, ¿eso en el largo plazo? Es decir, para que empecemos a revertir la tendencia a la caída y a lo mejor se recupere en materia de productividad, ¿van a tener que pasar años? ¿Estamos hablando de procesos a muy largo plazo? ¿O también en el corto plazo hay medidas que pueden ser un poco más efectivas? Hay medidas de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Los proyectos estructurales son de largo plazo, las medidas de mediano plazo tienen que ver con cambios de procesos que se puedan implementar en cortos plazos, y también tienen que medidas especiales que hay que tomar hoy día, digamos, porque y también hay que ser un poquito, nosotros decíamos en el estudio también que en el caso de Codelco hay que analizar faena por faena, no mirarlo como un todo. Nosotros en este estudio lo vimos como Codelco completo, pero si uno lograra tener información de cada una de las faenas, a lo mejor puede hacer recomendaciones específicas. ¿Porque hay desempeños distintos? Hay desempeños distintos. Fundamentalmente por las condiciones del yacimiento de forma distinta. Algunos son más antiguos, otros son más modernos, unos tienen ley más alta, otros ley más baja, otros tienen historias distintas, etc. El cobre más accesible o menos accesible. Exactamente, entonces hay cosas naturales también que van cambiando las condiciones de cada una de esos yacimientos. Bueno, esperemos entonces con este estudio, con esas recomendaciones, que se puedan tomar todas las medidas. Se está haciendo, lo hemos visto, ayer veíamos ya ministro Ales y otros proyectos que vienen, para que se robustezca esta, que es finalmente el sueldo de Chile. La billetera depende en gran parte del cobre, no solo del precio en este caso, que es importante, sino también de qué tan rentable se puede hacer y cómo se maneja el tema de la productividad. Hernández Solminiak. Sí, y yo también creo que es importante usar la industria minera en Chile para que sea el carro que tira la innovación en Chile. Es decir, que no solo usemos para innovar en el proceso minero, sino que también a lo mejor esa innovación nos permita llevarlas a otras industrias y así ser un país que no solo exporte materia prima, sino que también pueda exportar innovación y servicios. Bien, pues ojalá que así sea. Hernández Solminiak, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día.